conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21, es donde vamos a tener nuestra reflexión en esta noche. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21. En cuanto lo tengan, digan un amén. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21, dice así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia el Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando iban remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Palabra de Dios, mis queridos hermanos, tomen su asiento. Nuestro tema en esta noche, el milagro sobrenatural. Hoy en tiempo, mis queridos hermanos, es común escuchar a la gente decir que hacen milagros, pero no nos pueden comprobar con evidencia si en verdad lo que hacen es un milagro o no. Las sectas en nuestra actualidad siempre pretenden hacer muchos milagros y prodigios. No hace mucho tiempo, cuando llegué aquí en Estados Unidos, conozco una iglesia que supe que había un profeta supuestamente que hacen milagros, hasta ponen oros de dientes, ¿verdad? Pero no van a pensar que mi diente tengo es producto de eso, no, eso fue puesto en Guatemala, fue pagado, pero lo que ellos hacen son cosas que inventan, engañando a la gente, que todo lo que ellos hacen viene de Dios. Eso es lo que ellos presentan acerca de un milagro. Entonces la gente, como los que tienen hambre, tienen sed de la palabra de Dios, conocer la verdad, ellos son engañados con estas prácticas que ellos están cumpliendo. Pero la Biblia no revela tales milagros que ellos muestran en nuestro tiempo actuales. Si hay hombre, pueden hacer milagros. No hay registro. Pero hoy vamos a ver un milagro sobrenatural que registra Juan en su evangelio. Vamos a entrar en el punto número 1 de nuestro tema en esta noche. Punto número 1, una condición triste. El versículo 16 al 19. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y despidió a la multitud, subió al monte a orar, según Mateo 14, 22, 13. Vayamos en Mateo 14, 23 para que damos idea que se trata el versículo 16. Mateo versículo 14. Mateo 14, 22 y 23. Ahí vamos a ver, mis queridos hermanos. Mateo 14, 22 al 23 dice así, leemos todos juntos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Eso es una idea que Mateo comprueba lo que Juan está registrando también, la cual vamos a estudiar en esta noche. Los discípulos se bajaron al mar, dejando a Jesús solo al monte. El versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Al anochecer ya era tarde, mis queridos hermanos. Jesús había subido al monte solo, y la multitud sin duda habían vuelto a sus hogares, dejando solo los discípulos en el monte.
Entonces los discípulos descendieron al mar para emprender su viaje, cruzando el mar de Galilea para llegar en Capernaum. Pero los discípulos iban cruzando el mar hacia Capernaum sin Jesús. Versículo 17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaban ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Un sentido al principio, al anochecer, es como el comienzo de oscurecerse, ya entrando en la noche, pero el 17 ya estaba oscuro, quiere decir que ya está anoche. Entonces ya entraron ya más tarde de la hora de la noche. Los discípulos fracasaron en camino sin Jesús al lado de ellos. El versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Los discípulos estaban tan confiados y navegando en una pequeña barca. De repente aparece un gran viento. Pero ese viento viene por un propósito. Dios tiene propósito en este momento tan peligroso que los discípulos estaban enfrentando. Este propósito era para que los discípulos recaudan más evidencia para testificar que Jesús es Dios, el cual es el que va a manifestar un milagro sobrenatural más adelante. Entonces, por esa razón, ellos se encontraron en medio de esta situación por un propósito. Veamos en Primera de Reyes 19:11. Primero de Reyes 19:11 es donde vamos a ver qué dice allí, mis queridos hermanos, para dar una idea qué hay atrás del viento que están enfrentando en este momento. Dice así en 19:11, y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, que Jehová no estaba en el viento? Cuando veamos aquí, lo mismo está pasando con los discípulos en el versículo 18. Regresamos allí. En el versículo 18, lo mismo está pasando con ellos, que Jesús no estaba con ellos en medio del gran viento. Es un viento muy poderoso. No es cualquier viento con lo que experimentamos en nuestra actualidad. A veces pasa un viento en nuestro tiempo actualidad de 25 a 35 millas por hora y a veces nosotros entramos en pánico. A veces pasamos velando toda la noche y ya ni dormir por viento de 25 a 30 millas por hora. Pero el viento que los discípulos que están experimentando en ese momento era una tormenta o huracán. Veamos, Marcos registra la gravedad del viento. Marcos 4:37. Marcos 4:37 dice así, mis queridos hermanos, dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. ¿Se dan cuenta que no es un simple aire, no es un simple viento, sino es un gran tempestad? Es como tormenta. Pablo experimentó la misma situación de los apóstoles cuando fue llevado a Roma y encadenado a bordo de una barca también. Y eso registra Hechos 27:14, eso no lo vamos a leer, pero él experimentó por una causa para manifestar el poder de Dios.
Los discípulos en medio de una triste situación y un grave peligro en el versículo 19. Cuando habían remados como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Los discípulos en medio de triple dolor, hermanos. Número 1, la oscuridad. Número 2, el viento peligroso. Número 3, abandonado. Y aparte de eso, un susto. Veamos qué está pasando atrás del susto. Ellos estaban luchando contra el viento, pero no han avanzado nada. Habían remado como 25 a 30 estadios, aproximadamente unos 2.07 a 3 kilómetros. Casi toda la noche, ya casi va amaneciendo, pero no han avanzado nada. Levantaron la vista y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y se asustaron. Aquí tenemos el maravilloso milagro sobrenatural, porque no es cualquier hombre, nadie puede caminar sobre el agua sin un sujeto donde puede parar, pero Jesús sí pudo. Pero Jesús no es la primera vez que camina sobre el agua. Él siempre ha caminado sobre el agua desde el principio. Veamos Job 9:8. Veamos allí Job 9:8. Eso nos da una evidencia que no es la primera vez que Jesús está caminando en el agua. Job 9:8 dice así. Dice así Job 9:8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Jesucristo. Él solo extendió los cielos. Él solito no necesita más ayudante. Y Él anda sobre las olas del mar. Regresamos al Juan 19. Para que nosotros nos damos una idea qué tan poderoso es nuestro Señor. El pastor fiel nunca había olvidado a sus discípulos. Con su sabiduría infinita, planeaba ayudarlos en su tiempo perfecto. La soberanía, omnipotencia y omnisciencia divina de Él nunca actúa con prisa. Por supuesto, los discípulos no podían haber imaginado jamás de qué forma había llegado esa ayuda. Ellos estaban necesitados, ellos necesitan una ayuda, pero ellos no sabían cómo se va a hacer esa ayuda. De repente, a través de la oscuridad, con el viento arremolinado, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar, tuvieron miedo. Ellos no reconocieron la figura misteriosa que venía caminando hacia su barca por causa de la oscuridad y de las olas del mar agitado por el viento, y entraron en pánico. Ellos no habían detectado si el que viene ahí es Jesús, sino nomás vieron un reflejo nada más. Por eso ellos se asustaron. Pero en ese momento ellos estaban preocupados. Aparte de que estaban preocupados, y vieron también el reflejo, alguien que camina sobre el agua. Pero esa preocupación es tan grande porque las olas del mar amenazaban en volcar la barca, pero ellos son expertos. Estaban luchando a dominar las olas del mar. Por eso el texto dice que habían remado 25 a 30 estadios. O sea, ellos estaban luchando contra el viento para cruzar hacia Capernaum.
Ellos estaban acostumbrados en climas peligrosos, porque ellos siempre han estado en lagos. Ellos son pescadores, muchos de los discípulos son pescadores, tienen una experiencia más alta de los navegadores, porque ahí viven, ahí trabajan. Pero en este momento, mis queridos hermanos, lo que ellos no estaban acostumbrados es que no estaban acostumbrados a ver una figura humana caminando en el agua. Eso es el problema. Al ver algo que venía caminando sobre el mar y ellos gritando diciendo, una fantasma, porque aquí morimos, porque el barco ya está para volcarse, ahora aparece una fantasma. Bueno, el Juan no registra, pero Mateo 14:26, veamos allí. Veamos cómo asustaron los discípulos en ese momento. Ellos gritaron. Mateo 14:26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, una fantasma, gritaron. Hay una exclamación allí. Dieron voces de miedo. Eso es lo que pasaron con ellos. Entonces ellos completaron aparte de las triples situaciones, más lo que vieron, se asustaron por completo. Punto número 2. Jesús consuela a sus discípulos en medio de la situación. Versículo 20 al 21. Él dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Los discípulos no tenían explicación natural sobre lo que estaban viendo. No podían explicar. Al principio ellos no reconocieron a Jesús. Pero el Señor los tranquilizó y al decir, tened ánimo. Cuando él dice, yo soy, no temáis, dice, tened ánimo, no tenga miedo. Yo soy su Salvador, yo les vengo a salvar. Finalmente ellos reconocieron a Jesús y felices y con gusto le recibieron a la barca. Pero qué maravillosa palabra, mis queridos hermanos. Qué maravillosas palabras de consolación que Jesús dio a sus discípulos en medio de sus situaciones. Yo soy, no temáis. Esa misma palabra de consolación Jesús sigue diciendo hoy. Queridos amigos, hermanos, los que nos van a visualizar, si en este momento no tienes a Cristo en tu corazón, Él sigue diciendo, yo soy. Cuando Él dice, yo soy, es que yo soy el Salvador, yo soy el Dios creador. Por eso Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:16. Esa misma palabra de consolación tiene la humanidad en estos tiempos. Jesús calmó el miedo de ellos cuando se identificó que Él es el Dios creador y redentor. Yo soy. Hasta ahora, mis queridos hermanos, desde que empezamos el Evangelio de Juan hasta ahora, es la segunda vez que Jesús pronuncia el nombre de Jehová para designarse en sí mismo. Yo soy. Es por la segunda vez. Jesús lleva a sus discípulos al destino, el versículo 21. Dieron la bienvenida a Jesús a la barca y enseguida juntos al destino, salvo y sin peligro. Con Jesús, mis queridos hermanos, estamos seguros. Estamos seguros. Entramos en nuestra conclusión. Queridos hermanos, si algún momento quieren o alguno de ustedes quieren navegarse solo en esta vida y quieres desconectarte en el Señor Jesucristo,
déjame decirte que no podrás navegar solo, porque el gobernador de las tempestades es más fuerte, te va a hacer fracasar en el camino. A veces en el principio de la vida, al tener a Cristo al lado de nosotros, pareciera que todo va bien, pero al desconectarse al Salvador, entonces fracasas en el camino. Porque tu lucha no es solamente contra el viento, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, según Efesios 6:12. Eso es lo que nos hace fracasar en el camino si nosotros nos desconectamos a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos fracasaron el camino sin Jesús, se quedaron en medio de camino y solo Jesús pudo completar el viaje. Hermanos y hermanas, si te sientes estar solo o sola en tu barca en este tiempo, invita a Jesús, porque tú no puedes navegar solo en este mundo. No puedes, porque el viento de este mundo no es un simple viento. Dale la bienvenida a Jesús y Él te llevará a tu destino celestial, porque Él es el camino de la vida eterna. Pero si usted pregunta, ¿cómo puedo dar la bienvenida a Jesús? Acepta a Jesús en tu corazón. Toma tu tiempo en la palabra de Dios para que tienes fuerza y fortaleza en su poder y en su fuerza para vencer el mal. Les invito a que vayan conmigo en Efesios 6, 10 y 11. Ahí terminamos, mis queridos hermanos. Efesios 6, 10, 11. Efesios 6, 10, 11 dice así, mis queridos hermanos. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Palabra de Dios, y oramos, mis queridos hermanos.